buenas tardes. Cuando ya son las 5:05, comenzamos un nuevo programa, tu programa, nuestro programa, Entre Todos. En la dirección general está Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón, en la gerencia de operaciones, Rubén Coronel, en los controles técnicos, Brian Pinto. En la producción de este espacio, Natasha Guevara. En la locución, quien habla para ustedes, Laura Lombardini. Yo soy Jombar32 en todas mis redes sociales, certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llega a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, dicho todo esto, hoy tenemos un nuevo programa, muy contenta y feliz porque Entre Todos es una puerta a todo el que quiera venir, y hoy estoy acompañada de una persona que ya lo tuve hace tiempo aquí conmigo y no vino a hablar de ese tema en ese momento. Se trata del doctor Jesús Romero. Él viene hoy a hablarnos de su especialidad como patólogo, que mucha gente no sabe lo que hacen los patólogos, y hoy en Entre Todos vamos a estar hablando durante todo el programa de para qué sirve un patólogo, porque de hecho los confunden, creen que son los que se encargan de revisar los muertos, y al final, bueno, no, hacen una labor maravillosa, que de hecho el médico como tal depende mucho del patólogo, pues de él salen muchos resultados. Pero bueno, antes de seguir hablando, bienvenido Jesús una vez más aquí a Entre Todos. Gracias, Laura, de verdad muy agradecido por la oportunidad de venir a hablar de un tema del que muchas personas desconocen, como es cuál es la actividad que realiza un anatomopatólogo como especialista médico. ¿Cómo? Lo primero que te quiero preguntar, ¿en qué momento te nace a ti primero la vocación para ser médico y después especializarte como patólogo? Es decir, ¿dónde lo vistes? ¿Tienes algún familiar que te haya inspirado? Bueno, fíjate, a mí la vocación de ser médico me surge desde muy temprana edad, desde que estaba comenzando la secundaria. Siempre me llamó muchísimo la atención todo lo que eran las ciencias biológicas, y me llamaba mucho ese tipo de temas. Leía mucho sobre ese tipo de temas de forma espontánea, y a lo largo de mi formación durante el bachillerato siempre me interesaron ese tipo de materias, la biología, la química, y de allí pues creo que fue surgiendo esa vocación por las actividades relacionadas con el área de la salud, ¿no? Luego, cuando me tocó pues elegir carrera, sin pensarlo dos veces pensé en medicina, y bueno, hoy en día pues no me arrepiento en lo más mínimo de esa decisión. La medicina ha sido de verdad parte muy importante de mi vida. No lo ha sido todo, porque yo considero que los seres humanos tenemos muchas otras facetas que desarrollar, no solo la parte profesional, pero sí ha sido una parte muy importante, y dentro de la medicina te puedo decir que desde que estaban los primeros materias del pregrado, siempre me llamó la atención todo aquello que tenía que ver con las células, con el estudio microscópico de los tejidos, y de allí creo que fue surgiendo esas ganas, ¿no? Por saber un poco de cuáles eran los cambios que ocurrían dentro del cuerpo ya a nivel celular, producidos por las enfermedades, y cómo a través de esto podemos pues diagnosticar diferentes tipos de enfermedades y ayudar a otros médicos a decidir qué hacer con sus pacientes, qué tratamientos darles. Entonces, básicamente, el patólogo es el que se encarga de hacer ese estudio de la enfermedad como tal. Es decir, un internista hace como el diagnóstico y después utiliza al patólogo a través de unos exámenes como para hacer ya la descripción
de la enfermedad o del daño que pueda tener esa persona? Bueno, fíjate, lo primero que hay que establecer es que la anatomía patológica es una especialidad médica. Ok. Los patólogos somos médicos. Muchas veces la gente nos confunde, con todo el respeto que siento por otras profesiones asociadas a la medicina, mucha gente nos confunde con los bioanalistas. Nosotros no somos bioanalistas. Ellos tienen sus funciones y nosotros tenemos las nuestras. Entonces es una especialidad médica y es una especialidad médica diagnóstica. Es decir, nosotros nos encargamos de hacer diagnósticos. ¿Y cómo hacemos estos diagnósticos? Nosotros hacemos estos diagnósticos a través del estudio de tejidos, de las biopsias, de las citologías que también le toman a los pacientes y a las pacientes. Nosotros llegamos entonces a un diagnóstico de una determinada enfermedad o condición que le permite al médico pues tomar decisiones en cuanto a la terapéutica. Y ahora, con respecto a la biopsia, porque es verdad que nosotros estamos acostumbrados a escuchar biopsia, porque tienes un lunar y te lo quitan y hacen una biopsia. Tienes un tumorcito, como en mi caso cuando lo de la cabeza y lo mandaron a la biopsia. Todo aquello que es extraído debe pasar por ese laboratorio donde se estudia ese tejido, como tú dices. Ahora, ¿cuántos tipos de biopsias hay? Porque todo es biopsia, pero todo se maneja de la misma manera. Es decir, por ejemplo, un lunar, no sé, un tumor. ¿Cómo se diferencia? Una citología, que eso también es una biopsia, ¿verdad? No, la citología no es una Ah, biopsia, qué fíjate. bueno, ¿ves? La citología es una parte. Fíjate, la labor del patólogo se divide en tres grandes cosas. Ok. La autopsia, que en el caso de mi persona como patólogo clínico que soy, patólogo quirúrgico y clínico, la autopsia que nosotros realizamos cuando nos la solicitan son autopsias de tipo clínico. Personas que han muerto por una enfermedad, por un proceso de enfermedad, y nos piden la autopsia para determinar cuál fue la causa de la muerte. Las autopsias médico-legales, es decir, las autopsias las muertes que son causadas por violencia, por accidentes o por hechos médico-legales, son autopsias forenses que las realizan los patólogos forenses. Es decir, que esos se especializan solo para trabajar con los forenses como tal. Es decir, ese muerto que llegó a ese lugar producto no una enfermedad, sino un choque, un accidente, lo que sea. Un asesinato, lo hace el patólogo forense. Que es también un patólogo, pero que está dedicado a la parte médico-legal. La otra pierna de este trípode, que es la anatomía patológica, es la biopsia. La biopsia es el estudio de las células y de los tejidos, básicamente de los tejidos, a través del microscopio para poder llegar a un diagnóstico de una enfermedad, de un tumor, de algunos tipos de infecciones incluso. Y está también la citología. La citología es el estudio de la célula. ¿Qué es una citología? Una citología es un procedimiento mediante el cual se estudia unas células tomadas de un paciente, de una mucosa de un paciente, en el caso de la citología cérvico-vaginal que les toman los ginecólogos a las mujeres, de esa parte. También se hace el estudio por medio de citología de líquidos extraídos del cuerpo, por ejemplo, de derrames pleurales. Y yo que creía que la citología solamente era para las mujeres, es decir, el caso de cuando uno va para el ginecólogo que te hacen tu citología, y no es así. No es así. Wow, qué interesante. Entonces esas son como que las tres piernas de ese trípode que es la anatomía patológica: la autopsia, la biopsia y la citología. Hay otros procedimientos que actualmente realiza el patólogo, que son básicamente para estudiar más a profundidad algunas enfermedades, como son los estudios de inmunohistoquímica, que nos permiten hacer diferenciación entre tipos de tumores cuando hay dudas en un diagnóstico, o nos permite establecer factores pronósticos. Por ejemplo, en el cáncer de mama se utiliza mucho la inmunohistoquímica. ¿Eso qué es?
Es un método basado en la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mama, del cáncer de mama, se realiza sobre ya una biopsia realizada previamente, donde hay un diagnóstico de cáncer. Entonces se hace este estudio que ¿qué le va a permitir el resultado de este estudio al oncólogo? Le va a permitir decidir cuál es la quimioterapia más adecuada para esa paciente, si va a responder o no va a responder a determinados tipos de fármacos. Ese resultado le va a permitir tomar esas decisiones terapéuticas al oncólogo. Entonces, ¿qué hace el oncólogo con ese resultado? Decide, por ejemplo, si una señora va a ir a un tratamiento de neoadyuvancia, es decir, va a recibir quimioterapia antes de ser operada, o si va a ir primero a cirugía y después va a recibir quimioterapia. Y ese es un protocolo obligatorio. Es Vamos, obligatorio. vamos Sí. a, bueno, ya lo respondiste, pero igual eso está tan interesante, pero aquí ya nos están haciendo más señas que, bueno, pues, que fiscal de tránsito, así que ya vamos a regresar en breves instantes. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa, hoy con un invitado de lujo, el doctor Jesús Romero, médico patólogo que justamente nos viene a hablar de todo lo que significa ser o todo lo que implica la medicina o esta área de la medicina que es justamente la anatomía patológica. Nosotros estábamos hablando en esta primera parte de qué significa ser patólogo, qué es lo que hace un patólogo, y estábamos hablando también de lo que es una biopsia y las citologías. Y me acuerdo no, quedamos justamente yo muy sorprendida porque creí hasta el día de hoy, se lo agradezco muchísimo, que una citología solamente eran las mujeres cuando va a su ginecólogo y resulta que no, que la citología se puede, es un procedimiento, la citología es un método que al final no solamente aplica para mujeres, puede aplicar para niños, para adultos, a cualquier persona. A cualquier persona. Y una cosa que es muy importante, ahorita que nos preguntaban por Instagram alguna anécdota sobre algún diagnóstico interesante. Precisamente en estos días tuve la oportunidad de ver una citología una citología de la parte externa de su vagina, que le toman a una niña de 5 años. La niña, su madre, aparentemente la lleva a consulta porque estaba presentando alguna especie de flujo y algo de mal olor en sus genitales, y la ginecólogo infantil toma la decisión de tomar una muestra de citología de la parte externa. Como es una niña y todavía no ha tenido relaciones sexuales, obviamente, sí, está creciendo. se toma lo que nosotros llamamos un pool vaginal, que es en la parte del introito, la parte externa de la vagina. Se toma con un hisopo una muestra y se extiende y se le envía al patólogo para estudiarla. Y traigo la anécdota porque para nosotros los patólogos es muy importante mantener una estrecha relación entre el médico que toma la muestra y nosotros. Y la información que nos pueda suministrar ese médico a los patólogos, toda la información clínica del caso que nos pueda suministrar, es de vital importancia para nosotros llegar a un diagnóstico certero y útil para el paciente. En el caso de esta niña, ¿qué sucede? El médico mandó el estudio sin indicar la edad del paciente. Entonces, en el laboratorio estudiamos la muestra, vimos una muestra vaginal, y pensábamos que era de una mujer adulta, porque no tenía edad, no tenía ningún tipo de información clínica. Y la reportamos, habían unos cambios muy importantes a nivel de las células, y la reportamos como una lesión maligna. Obviamente, cuando la ginecóloga recibe el resultado, se alarmó y fue cuando se comunica con nosotros. Y ya en retrospectiva nos cuenta cuál es la historia clínica de esa paciente, porque no nos había dicho ni la edad. Entonces yo le digo, bueno, mire, en el contexto de una niña de 5 años, aquí lo que hay es un proceso inflamatorio, infeccioso muy severo, que está ocasionando cambios en las células de la niña,
pero esto no es algo maligno. Pero sí, pero el diagnóstico puede cambiar totalmente dependiendo de la información clínica que nosotros recibamos. Y es una de las cosas por las que nosotros peleamos mucho con nuestros colegas, porque muchas veces se olvidan que nosotros también somos médicos y se olvidan de que tenemos que recibir información clínica adecuada y pertinente para poder resolver cada caso. Sí, porque yo me imagino que con la información a medias, inclusive se puede dar un muy mal diagnóstico y se basan en ese diagnóstico y terminan ejecutando una terapia o un procedimiento que al final no era el correcto o el indicado. Y en esos casos, por ejemplo, tú desde tu experiencia, has tenido esos médicos que no entran en el carril, es decir, que tú le dices una y mil veces todas las especificaciones, por qué vino, qué hizo, qué no hizo, y al final siempre te termina quedando como una patica coja. Sí, lamentablemente hay así. Bueno, creo que eso es inherente a ser seres humanos, ¿no? A muchas personas, pues, a veces se ven muy inmersos en su propio ego y se olvidan de ser un poco más humildes y de compartir un poco las cosas con sus otros colegas y con el resto de la gente, ¿no? Y es que además, dependiendo de la especialidad del médico, sabe que tiene que ir de la mano con el patólogo, Es lo porque ideal. él es el que le va a decir definitivamente lo que tú supusiste, yo te lo estoy confirmando. O lo que Exactamente, tú creíste, yo te estoy diciendo que ese diagnóstico no es. Es decir, el exactamente. examen profundo lo haces tú. Entonces, si yo como médico no tengo esa comunicación efectiva contigo, ahí el que va a salir perjudicado va a ser el Va a paciente. ser el paciente totalmente. Ahora, fíjate algo. Según tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de biopsias más recurrentes? Bueno, fíjate, hay varias especialidades para las que el diagnóstico anatomopatológico es indispensable. Obviamente una de ellas es la ginecología. No solo por las citologías, porque ahorita estamos hablando de biopsias y no de citología, sino también de las biopsias. Los ginecólogos toman un número importante de biopsias que siempre, pues bueno, se analizan en el laboratorio de anatomía patológica. La otra especialidad que requiere mucho de la asistencia del patólogo es la gastroenterología. Los gastroenterólogos, cada vez que hacen una endoscopia digestiva, ya sea superior o inferior, ellos deben de tomar muestras de sus hallazgos para poder llegar a un diagnóstico completo de sus pacientes y poderles poner tratamiento. Entonces, son como que las dos especialidades que van más de la mano con nosotros. Los dermatólogos también Ujú, toman ya te... muchas biopsias para poder llegar al diagnóstico preciso de las patologías de sus pacientes. E incluso hay una subespecialidad dentro de la anatomía patológica que es la dermopatología, Ay, que se encarga específicamente, son patólogos que estudian específicamente o hacen otro posgrado para especializarse más aún en la parte de piel. sí, porque la piel es muy compleja, porque no solamente es el lunar, es la mancha. Yo tengo la experiencia, por lo menos, de un primo que le salió como algo inusual, parecía como una picada de zancudo. Y esa picada de zancudo no se le quitaba, no se le quitaba, no se le quitaba. Y cuando fue para el médico y le hicieron todos los exámenes, era un cáncer. Y fue un cáncer que al final lo terminó matando. Porque generalmente esos cánceres de piel terminan siendo muy agresivos. Sí, hay Y tipos de cáncer de piel que son muy agresivos, como el melanoma maligno, por ejemplo. yo creo que ese era el que él tenía justamente, que al final se le regó por todo el cuerpo y bueno, ya está en el cielo, pero creo que definitivamente la piel necesita, porque es muy amplia, entonces de repente uno se queda en lo específico y no, tienes que ir sí, no descartar nada anormal que salga en tu piel. Ahora bien, Venezuela. Y mira la pausa que hago con mi respiración. Venezuela. Nosotros ahorita en este momento estamos pasando por una situación complicada, que bueno, que estoy segurísima que vamos a salir adelante y vamos a salir de todo esto, eso nadie me lo quita de la cabeza, pero ustedes los médicos, ¿cómo han hecho con los casos
y ya me están haciendo otra vez señas aquí, ¿sabes? Me hacen de todas las señas habidas y por haber, y a mí me encanta, porque me encanta cuando me hacen las señas. Entonces, bueno, voy a dejar la pregunta a medias porque ni la hice. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya regresamos. Nunca es tarde para consentirnos y relajarnos de la forma más saludable, manteniendo nuestras energías alineadas en positivo. Yuleska Spa ofrece servicios de estética corporal, estética facial, antienvejecimiento y spa. Para cada tipo de piel, los tratamientos indicados están aquí. Paso a paso notarás el cambio en poco tiempo y de manera efectiva. Disfruta además de masajes con piedras energéticas y tratamientos relajantes para tu salud emocional. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, @Yuleska Spa. Si estás buscando un lugar donde con tan solo entrar sientas paz, el Herbario Toscano lo tiene. Una variedad de velas aromáticas, sales, aceites, jabones, splash y mucho más para tus ambientes y para tu consentimiento personal. Y es que el Herbario Toscano es un lugar mágico en aromas y esencias. Para estar en equilibrio y vivir en armonía, visita el Herbario Toscano. Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @Toscano CCS. Y estamos de vuelta, menos mal que esta fue cortica porque de verdad el tema es muy, muy interesante en este programa con nuestro médico querido Jesús Romero. Y la pregunta que quedó a medias era el caso Venezuela. Cómo nosotros ahora estamos pasando por una situación donde insumos escasos, precios muy caros, cosas que tú dices, bueno, ¿y cómo vamos a hacer aquí? En tu caso particular, tú obviamente te has visto afectado, pero ¿cómo desde este lado de la palestra, que a ti es el que te toca hacer el diagnóstico y que esa persona, si no tiene ese diagnóstico, pudiera pasárselo muy mal, cómo te ha afectado el tema país? Bueno, realmente, como tú lo dices, el tema de la situación económica, política y social del país se ha permeado a todos los niveles. Y la medicina y todas sus ramas, pues no nos vemos exentos de esta situación, ¿no? Em, Obviamente nosotros hemos tenido un incremento importante en todos los insumos que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo nuestra labor. Bueno, en mi caso yo trato pues de barajar un poco la situación y tratar de buscar pues alternativas más económicas, proveedores un poco más económicos de algunas cosas, para poder no impactar tanto en los precios que se le dan a los pacientes para los estudios, porque la gente necesita de estos estudios para resolver sus problemas de salud muchas veces. Y lamentablemente también lo hemos visto que los servicios de anatomía patológica públicos a nivel de los hospitales han ido cerrando, hay un cierre técnico de la mayoría de ellos. Está el personal, está la infraestructura, están los equipos, pero no hay los insumos para trabajar. Entonces, el que no puede pagar el estudio a nivel privado, pues muchas veces se queda sin un diagnóstico y sin un tratamiento adecuado. Muchas veces los médicos tienen que trabajar a ciegas, colocar tratamientos a ciegas, sin tener el diagnóstico preciso por esta situación, y realmente pues es muy doloroso. Yo en mi laboratorio particularmente pues trato de, en la medida de lo posible, a la gente de bajos recursos cobrarle un poco menos, darle incluso la oportunidad, páguenme un poquito ahorita y otro poquito después. Claro. Déjeme la muestra y vaya reuniendo el dinero mientras yo voy haciendo el estudio. Claro. Arriesgo muchas veces que la gente no regrese y Claro, uno se queda claro. con el estudio sin cobrar. Pero a veces pues uno pues tiene que hacer concesiones porque todos somos humanos y todos hemos tenido familiares enfermos. A cualquiera nos puede pasar al final. Exactamente. ¿Y tú crees que el tema del cáncer por el tema país se ha visto incrementado en estos últimos tiempos? ¿O cómo está el cáncer en Venezuela? Bueno, fíjate, esa es una pregunta muy interesante
Y obviamente, lamentablemente, y es una realidad y todos lo sabemos, aquí no hay estadísticas en el país. Sin embargo, te lo puedo decir desde mi punto de vista, desde mi tribuna, Claro. como patólogo, yo te puedo decir que ciertamente hay un incremento en el número de cáncer, el número de casos de cáncer. Incluso se están presentando cánceres muy agresivos en edades en las que no son usuales. Cánceres que son normalmente, y según lo que uno lee en la literatura, de gente mayor, se están presentando en gente muy joven. Y son prácticamente enfermedades que cuando ya se diagnostican están en fase terminal. Wow. Y es muy impresionante. Y creo que lo he visto yo, lo he comentado con otros colegas patólogos, que sí se ha incrementado muchísimo el número de casos positivos, como lo llamamos nosotros, en nuestras biopsias, en nuestro quehacer diario. Y el que más, sí, dentro de esa estadística que no se tiene, pero ustedes dentro de la estadística interna, ¿cuál es el caso que más se repite? Es decir, de estos cáncer, ¿cuál es el que mayor frecuencia tiene? Bueno, eso es Relativo. relativo. Hay mucho cáncer de cuello uterino. Siempre en este país lo ha habido. ¿Y eso por qué es? Siempre ha representado la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Venezuela siempre ha sido el cáncer de cuello uterino. En segundo lugar, el cáncer de mama. Mm. El cáncer de cuello uterino en un porcentaje muy importante está relacionado a la infección por el virus del papiloma humano. Qué bello que lo comentaste. Y no es por bello porque el BPH no es nada, no es nada bello, pero es bien interesante que lo hables porque él, es decir, según lo que yo he escuchado y lo que he leído y lo que es, pues he tenido la oportunidad de ver inclusive en casos de amigos y familiares, él es un tipo como de herpes, pero, y que te lo estoy preguntando, lo estoy afirmando, es un tipo de herpes que no necesariamente se convierte en cáncer, eso es así. No, Ni es cáncer, ni es o ni... sea, es un Ajá, virus igual que el herpes. ok. Ambos son virus, pero son virus de familias diferentes. Y Hay se la, pueden dar en distintas zonas del cuerpo, también esa es la el, otra pregunta. sí, el virus del papiloma humano está presente en cualquier verruga que nosotros tengamos en el cuerpo. Lo que pasa es que no todos, el virus del papiloma humano se han estudiado ahí muchísimas cepas del virus. Y por eso es muy importante, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico de BPH en una biopsia, nosotros los patólogos solemos decir que hay cambios celulares, nosotros llamamos coilocíticos, porque es la forma que adopta la célula, es sugestivos de infección viral por el BPH. Cuando se hace ese tipo de diagnóstico, lo ideal es que ese paciente vaya a un proceso de tipificación viral. Es un estudio muy especializado que lo hacen por lo general los biólogos moleculares. Nosotros nos apoyamos mucho con los biólogos moleculares, los patólogos. Hacen un estudio a través de PCR del ADN del virus para determinar cuál de los tipos de BPH es el que tiene la persona. Y Porque... hay unos tipos que son más cancerígenos y otros tipos que son muy benignos. Entonces, ese estudio va a permitirle al ginecólogo decidir, mira, esta señora tiene un BPH tipo 11 o tipo 16, que son de los más agresivos. Esta persona hay que tenerle mucho más control que a una que presente otro virotipo que no tenga tanta agresividad, por ejemplo. Qué interesante esto porque definitivamente, y yo te lo agradezco en el alma que tú hayas aceptado la invitación hoy aquí en este programa, porque la gente habla mucho y se crean a veces unas historias irreales. Entonces, BPH, ay, ya tengo cáncer, y ya de uno se diagnostica con un cáncer y tú muy bien lo estás diciendo que no es así. Hay muchos tipos que sí, hay muchos que pueden llegar a un nivel de cáncer, pero no todos son así. Ahora, como tú dijiste que una verruga puede ser un BPH, si una persona se arranca la verruga o se quita la verruga o se toca la verruga y después se
toca, no sé, va para el baño X, ¿pudiera tener riesgo de contagiarse o por lo menos el vaginal o el de los órganos sexuales es solamente con teniendo relaciones como tal? Bueno, el VPH es un tipo de virus que se contagia por contacto directo. Piel con piel, Mm, mucosa con mucosa, mucosa con piel, piel con mucosa. ok. Entonces, puede contaminarse de una parte del cuerpo hacia otra. Es decir, que sí se puede uno mismo autocontagiarse. Autocontagiarse, sí es cierto. Entonces es importante los que tienen alguna verruga por ahí, vaya al dermatólogo y quítesela y no se la esté tocando mucho porque después se puede llenar todo y al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Ahora, tú como patólogo estás en la capacidad de diagnosticar esos distintos tipos de BPH. No, como te digo, se hace un estudio adicional con el que nosotros nos valemos de aliados, Ok. que son los biólogos moleculares que hacen este tipo de estudios. Nosotros le enviamos el estudio a ellos, ellos hacen el análisis y nos envían ese análisis para nosotros comunicárselo posteriormente al paciente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ya lo habíamos como comentado, pero es bien importante de repente aquellas personas que pues están conectándose en este instante de un buen diagnóstico de todo lo que es la anatomía patológica? Es decir, cuando tú tienes una enfermedad o cuando tú acudes a un médico y ese médico te toma una muestra, detrás de esa muestra o de esa muestra en adelante, ¿cuál es la verdadera importancia que hay ahí? Es decir, en un buen diagnóstico. No sé si me estoy explicando porque tu cara está así como, qué me querrá preguntar? Es decir, ¿en qué, es decir, una persona o un médico en este caso que te manda a ti la muestra, Ok. la importancia de hacer un buen diagnóstico, ¿en qué depende? Es decir, si tú haces un bueno o un mal diagnóstico, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, para empezar, para llegar a un buen diagnóstico, Ujú, hay varias cosas que tienen que estar presentes. ujú, Primero, debe haber una adecuada toma de la muestra sí, es por parte importantísimo. del médico, el tratante, del médico clínico, del ginecólogo, del gastroenterólogo, del dermatólogo, el que esté tomando la muestra. Debe tomar adecuadamente la muestra. Segundo, es la conservación de esa muestra. Una muestra de biopsia debe estar conservada en formol, en un formol diluido al 10%, Mm, con el pH controlado. Entonces debe ser un formol bien preparado que debe ser suministrado por el patólogo al médico para que el médico lo tenga en su consultorio mm, y pueda conservar la muestra adecuadamente. Esa muestra debe llegar al laboratorio de anatomía patológica acompañada de una buena información clínica, ujú. una solicitud de estudio donde estén los datos más importantes del paciente y las características de su cuadro clínico más importantes. Y una vez hecho eso, pues entra la parte de la calidad dentro del laboratorio de anatomía patológica, tener un buen técnico histólogo que procese el tejido, haga los cortes adecuados para que yo pueda luego sentarme al microscopio y ver esa muestra y llegar a un diagnóstico adecuado. Wow. Eso pasa por una serie de procesos que si me pongo a contártelos Sí, ahorita, no, no se nos se nos acaba el acaba el tiempo. programa. Exactamente. ¿Y cuántos tipos? Ah, bueno, ya eso lo habíamos hablado, aquí yo tengo mi chuleta porque como se pueden dar cuenta, este no es un área que para mí es común. De hecho, más bien estoy aprendiendo porque uno conoce de médicos en general, pero lo que hay detrás de todo ese mundo médico es el que uno desconoce. Pero en esos casos, por ejemplo, aquellas personas que tienen que ser recluidas y metidas en un quirófano para tomarle una muestra, una biopsia. ¿Tú como patólogo necesitas estar en ese momento ahí o eso no es necesario? Depende, porque fíjate, es muy interesante la pregunta que me haces, porque dentro de los tipos de biopsia que hay lo que nosotros llamamos las biopsias intraoperatorias Mm, o biopsias extemporáneas. ¿En qué consisten esas biopsias? Por ejemplo, una persona la van a operar, voy a ponerte un ejemplo hipotético, de un tumor
tumor de ovario y es una mujer joven que todavía está en su edad fértil. Entonces, ¿qué pasa? El médico, el cirujano, el ginecólogo que va a operar a la persona, toma una muestra de ese tumor o saca ese tumor de ovario y se lo da inmediatamente al patólogo para que en fresco, en ese momento, se hace lo que nosotros llamamos un corte congelado. Se toma una muestra de ese tumor, se congela a muy baja temperatura con nitrógeno líquido o con CO2, se hacen cortes en el momento y se hace un diagnóstico rápido de benignidad o de malignidad. Dependiendo de lo que yo le diga al médico, el médico va a tomar decisiones quirúrgicas al instante. Si yo le digo, eso es un tumor benigno, a la paciente cierra y listo, ya le sacó su tumor y no hay ningún problema. Si yo le digo, es un tumor maligno de ovario, esa persona le van a hacer una histerectomía, le van a quitar todo su útero, todo su aparato reproductor. Para protegerla. Pero la responsabilidad está en que es una mujer que está en edad fértil. Si el patólogo se equivoca y a esa señora le sacan todo su aparato reproductor y le impiden volver a ser mamá o ser mamá si no lo ha sido, es responsabilidad del patólogo, que fue el que dio ese diagnóstico en el quirófano y por ese diagnóstico se tomaron decisiones importantes en ese momento. Wow, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Es decir, que dentro de todo esto, y bueno, creo que otra vez me están haciendo señas, otra vez me van a estar haciendo señas, vamos a, de todos modos, lo que quería decir antes de que me hicieran las señas, es que la responsabilidad que tienen estos médicos patólogos va más allá de lo que uno se imagina. Vamos a al corte publicitario y ya regresamos. Ay, qué cómico. Estamos de vuelta a tu programa, nuestro programa, y una de las cosas que a mí más me encanta de hacer radio en vivo es que cuando nos tenemos que reír, nos reímos, y si nos equivocamos, nos equivocamos, y hacemos de esto nuestra pasión y la pasamos riquísimo. Hoy tenemos un invitado, como ya lo dije anteriormente, a Jesús Romero, médico patólogo. Nos está hablando de toda la magia y todo lo que significa ser un médico pues patólogo y que maneje que por ellos es que todos los que hemos pasado por un problema de un lunar, de un tumor o de lo que sea, cuando tienes una biopsia en la mano, ya tú sabes que detrás de él está un patólogo dando el diagnóstico. Estábamos en el corte y hablamos de todo, entonces cuando íbamos para echarle el cuento de por qué yo me río, porque como yo a él lo tengo todo medio enredado, porque como yo también estoy medio perdida, porque es un tema tan fascinante, pero que es muy, muy profundo y hay que ir al grano, y hay veces hay preguntas médicas que yo no las sé formular, entonces bueno, nos estamos riendo. En la parte anterior estábamos hablando lo del cáncer en el ovario, que si para no equivocarte en un diagnóstico, es importante que en el momento o cuando te están mandando esa biopsia, preguntar la edad que tiene, si tuvo hijos y todas esas cosas. ¿Ya te acuerdas? Exacto, sí, eso es muy importante, y como te digo, ahí en el quirófano pues uno tiene también a veces la oportunidad de interrogar un poco más al médico, ¿no? Cuéntame un poco más, esta señora, qué edad tiene, el tumor de ovario es en un solo lado, es en ambos ovarios, esta señora ha tenido hijos, no ha tenido hijos, está en edad fértil, no está en edad fértil, todo este tipo de cosas para uno también medir las posibles consecuencias que pueda tener un diagnóstico que nosotros demos. Igualmente, no solamente eso pues ocurre con los tumores de ovario, también se pide mucho los cortes congelados para el cáncer de mama. Cuando se sospecha que un nódulo mamario no está claro si es benigno o maligno, se pide un corte congelado con la finalidad de estudiar si eso es benigno o maligno y ver si se va a hacer, por ejemplo, vaciamiento axilar de la paciente, si no se va a hacer vaciamiento axilar, es decir, sacar los ganglios de la axila. Muchas veces se pide también corte congelado o biopsia intraoperatoria de lo que llaman ganglio centinela,
que es un ganglio que el mastólogo inyecta en el tumor una tinta especial y la tinta llega a los ganglios más cercanos, el ganglio más cercano al tumor se extrae y se estudia mediante biopsia intraoperatoria para ver si ese ganglio está tomado o no está tomado por el tumor, si hay metástasis en ese ganglio o no hay metástasis en ese ganglio. Entonces, nosotros les decimos, mira, está metastásico, no está metastásico, y en función de eso ellos también toman decisiones. ¿Y tu experiencia con respecto a la metástasis? ¿Hay alguna estadística o así sea interna que una persona que tenga metástasis se pueda salvar? Mira, es que eso va a depender de muchas cosas, va a depender del tipo de cáncer. Va a depender del lugar anatómico donde se está dando el tumor, va a depender del número de ganglios involucrados o si son metástasis a distancia, porque hay tumores que hacen metástasis a hueso, a cerebro, a otras partes del cuerpo. Entonces, obviamente, una metástasis a distancia siempre sube el estadio del tumor a un estadio mucho mayor. Un ganglio o 2 ganglios o 3 ganglios tomados igualmente sube el estadio del tumor a un estadio superior. Y obviamente, ya por estudios que se han realizado a nivel mundial, entre mayor es el estadio que tiene un tumor, pues mayor también peor es el pronóstico. Pero por otro lado siempre debemos recordar, y yo siempre se lo digo a los familiares de los pacientes cuando vienen a recoger un resultado, a veces la gente queda muy impactada con el resultado, y yo a veces me tomo el tiempo de sentarme con ellos y explicarles un poco. Y los tumores, hay un dicho que hay entre los patólogos de la vieja escuela, que muchos de mis profesores del posgrado decían, que los tumores no leen los libros. Claro. Entonces hay tumores que pareciera que se fueran a comportar muy mal y terminan respondiendo muy bien a los tratamientos y la gente se cura. Hay tumores que suelen ser una tontería, que matan a una persona. Y es así, yo tenía a mi suegro, que en paz descanse, que era médico, y él decía que las matemáticas son exactas, que el cuerpo humano no, que cada quien tiene así, aparentamos ser todos iguales porque tenemos todos los mismos órganos, pero ninguno responde de la misma manera. Entonces tú puedes tener la misma enfermedad y tener el mismo tratamiento y uno responde de una manera y otro de otra. Porque somos así, pues. Eso también tiene que ver mucho con la parte, me imagino, de defensas y de cómo está tu cuerpo en el momento de atacar esa enfermedad. Incluso el cuerpo humano, y bueno, tú que estudias toda esta parte holística lo sabes, el cuerpo humano es un todo. Es un todo que se relaciona además con el ambiente. Es así. Entonces tú puedes poner a 2 mujeres de la misma edad, con el mismo peso, con la misma constitución, el mismo tumor, y en una mujer comportarse de una manera ese tumor y en otra mujer comportarse de una manera totalmente diferente. A una la puede matar y a otra se puede curar con el tratamiento. Es correcto. Es la manera como lo aborde. Lamentablemente, porque quedaron preguntas al aire, quedaron muchas preguntas, sobre todo yo que soy muy curiosa y me hubiera gustado seguir indagando en la magia de lo que representa ser un patólogo, pero el tiempo en radio es cortico y ya me estoy pasando. Entonces das tus redes, tu teléfono, si alguien que tenga un paciente y necesita hacer un estudio, ¿cómo es? Anatomopatológico. Eso, por favor, antes de despedir. Bueno, nosotros tenemos ubicado nuestro laboratorio en la Torre del Cigarral, en la urbanización Colinas de Bellomonte, en el piso 4, oficina 4C. El teléfono es 0212-830-8495. Mi Instagram, que es hablo muy poco de medicina en él, es un Instagram más bien personal, es @JesusRomero. Tengo también mi Twitter, @DocRomero. Allí sí también hablo un poco más de medicina. Y me pueden también contactar por mi celular, el 0414-920-0092.
Y bueno, dicho esto, tengo que cerrar rapidito porque ya me agarré unos cuantos minutos. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Gerencia de Operaciones Rubén Coronel, en los controles técnicos Brian Pinto, en la producción de este espacio Natasha Guevara, en la locución quien habló para ustedes Laura Lombardini. Yo soy Jombar32 en todas mis redes sociales, certificado de locución 54050. Y este espacio llegó a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Nos vemos, chao.